Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor. Muy buenos días, amada iglesia. La bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes en esta hermosa y preciosa mañana. Queremos adorar al Señor junto con ustedes. En el Salmo capítulo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como lo dice la palabra, hoy adoraremos y exaltaremos el nombre del Señor. Oremos y abramos este tiempo de la presencia de mi Señor. Padre, que estás en este lugar, te damos gracias junto con tu iglesia que en esta hora se reúne, Padre, en casa para dar este tiempo y este lugar a ti, Señor. Hoy vamos delante de ti colocando nuestro entendimiento, colocando todo nuestro ser delante de ti, mi Señor. Ayúdanos para agradarte con nuestra adoración y con nuestra exaltación. Colocamos nuestra familia, colocamos todo este lugar delante de ti, Padre. En esta adoración queremos reconocer que las cadenas han sido rotas por tu nombre y en tu nombre hemos vencido y podemos exaltar y decir: libre, libre soy. Adore al Señor ahí en casa. Con sus palmas exáltale a Él.
Calvario. Hoy proclamamos que tenemos un Dios poderoso, un Dios invencible, un Dios increíble. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.
papá, te damos la honra y el honor. Un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores ahí en tu casa. Oh, digno es el Señor. Bueno, prepárate porque viene la palabra del Señor. Viene el mensaje y lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Todos listos con la Biblia, con nuestro cuaderno de notas, apuntes, y viene la palabra del Señor con nuestro pastor Oscar Medina. Bendiciones, amada iglesia. Qué rico es poder llegar una vez más allí a su casa con el ánimo de bendecir, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Después de haber exaltado, cantándole, de haberle adorado, de haber gozado de la presencia del Espíritu Santo, ministrándonos a través de la alabanza. Después de este momento de alabanza y adoración, qué precioso es entrar a estudiar la palabra que el Señor tiene preparada para todos nosotros en esta mañana. Yo creo que es una mañana de bendición, una mañana donde estamos en familia y no podemos perder el hábito que a las 9 de la mañana tenemos un encuentro con el Señor, un encuentro de bendición, donde el Señor muy seguramente nos irá a hablar, nos irá a ministrar y nos irá cada día más y más a enseñarnos de cómo disfrutar de la hermosa presencia de Dios cada día que nos acercamos a Él. Amén. Qué bueno, pastor. Y como su merced lo dijo, después de ese gran tiempo de exaltación y adoración a Dios, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta hora, en este momento. Empezamos con un tema bien bonito hoy y es el de padres espirituales. Dado a que hemos venido hablando de qué es evangelismo, ¿no, Sí. pastor? Que debemos interceder, ganar, discipular, servir. Entonces, ahora después de tener a estas personas que hemos ganado, que a las que estamos discipulando, consolidando, llamándoles, nosotros nos convertimos en los padres espirituales de ellos. Amén. Qué importante es que la iglesia depende de los padres espirituales, Así es. terrenalmente hablando, lógicamente. Así como en la casa, la necesidad de tener los padres es vital. Amén. En la vida espiritual, en la vida de iglesia, en la vida de extensión del reino, de evangelismo, es exactamente igual. Hay un texto que necesitamos ubicar y está en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 10. Quiero invitarle para que usted se pueda ubicar en la palabra, pueda estar ahí con su familia, invite a sus hijos a que estén ahí muy reverentemente frente a la palabra, cada uno con su Biblia en la mano, cada uno con el texto sagrado, para poder disfrutar de lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a tomar estos 7 versículos solamente para reflexionar en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al versículo 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por vosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Precioso texto en el cual podemos ver el trabajo de un líder.
ver el trabajo de un hombre supremamente espiritual, pero supremamente responsable de toda una nación, y cómo enfrentó Samuel esta situación de velar por su nación como tal. Oremos al Señor, pidamos su dirección para que sea Él hablándonos en esta mañana preciosa, que sea Él enseñándonos en familia cómo ser un excelente padre espiritual. Amado Dios, te damos gracias por la enorme oportunidad que se nos da en esta mañana de acercarnos a ti a través del texto sagrado. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, y necesitamos oír tu voz. Por lo tanto, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Padre, para que seas tú enseñándonos tu palabra y que sea tu Espíritu Santo colocándola en lo más profundo de nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo colocándola, Señor, de una manera especial, y permítanos disfrutar este momento con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hablemos en esta mañana, cuando nos ubicamos hablando de padres espirituales, de algunas características de un buen padre espiritual. Algunas características que necesitamos tener tanto usted como cada uno de nosotros. Necesitamos tener una buena responsabilidad y tener un buen entendimiento Amén. de qué significa ser padre espiritual. Entonces, pastor, empecemos hablando de quién es Samuel. Amén. Hagamos un contexto histórico de quién es Samuel, el que nos presenta la palabra del Señor. ¿De quién vamos a hablar hoy? De este hombre que se le conoce con el nombre de Samuel. Ajá. Su nombre significa Dios escuchó. Dios escuchó. Nacido de Elcana y Ana, por una providencia especial de Dios. Este joven o este niño nació allí en el tiempo de los jueces. Y este muchacho fue un regalo de Dios para Ana por la petición que ella había hecho. Ella le dijo: Señor, si tú me regalas un hijo, voy a hacer esto y esto y esto, te lo voy a ofrecer allí para que te sirva y lo voy a entregar al templo como tal. Es una petición. Por eso Samuel significa Dios escuchó. Y Ana se comprometió con Dios, y tan pronto destetaron al niño, lo llevó, y el niño terminó criándolo el sacerdote del pueblo de Israel, el sacerdote Elí. Sí, señor. A este hombre se le conoce también, a Samuel se le conoce como el último juez y el primer profeta para la nación judía. El último juez, recordemos el periodo de los jueces, 400 y algo de años, termina ese periodo y comienza el periodo de la monarquía. Ahí es Samuel el último juez, pero es también el primer profeta para el pueblo de Israel. Vemos también tres características importantes de Samuel, y es que él fue juez, fue profeta y fue sacerdote. Tres características importantísimas en la vida de este hombre también. También podemos ver, pastor, que fue usado para ungir a unos reyes bien importantes, como lo es Saúl y como lo es David. Se dio el lujo, Amén. se dio el lujo, Ese Samuel, el privilegio. profeta, de ungir a Samuel, de ungir a Saúl y ungir a David. Es un hombre supremamente grande en el pueblo judío. Es un hombre con autoridad impresionante. Ungió a estos dos reyes, Saúl y David, pero también escribió los libros que llevan su nombre. En este caso, primero de Samuel y segundo libro de Samuel. Amén. Murió en Ramá, Samuel, luego de cumplir un excelente ministerio. Luego de cumplir un excelente trabajo frente a una nación que no era fácil. Miremos el contorno histórico de este pasaje del libro de Samuel. Podemos decir que Samuel vivió durante un periodo de dura crisis en Israel. Los jueces eran cada vez más incapaces de unir a la nación, ¿sí? Y todos conocemos y hemos estado predicando últimamente acerca de eso, acerca de cómo la nación se consagraba a Dios en el momento de crisis. Dios levantaba un juez y la nación se olvidaba de Dios y volvían y caían en esclavitud, y así sucesivamente. Entonces, en ese periodo aparece Samuel, cuando ya la nación está contaminada a tal punto que el sacerdote Elí y sus hijos estaban caminando en una contaminación impresionante. El sacerdocio de la nación, los que traían la voz de Dios para el pueblo, estaban también contaminados, de tal manera que ahí, en ese ambiente espiritual, es donde nació Samuel. No fue sino 20 años más tarde que Dios levantó, se lo entregan allí a Elí,
Y 20 años duró Samuel viendo la atmósfera espiritual caída, empezando por Elí y los hijos de Elí, Sí, ¿cierto? claro. Y 20 años pasaron, donde se levantó Samuel como la respuesta de Dios para una nación caída. Sí, señor. Se levantó este hombre, este juez para Israel. Dios le concedió la victoria sobre los filisteos y desde ese entonces fue líder de toda la nación judía. Amén. Veamos algunas características de Samuel como padre espiritual. Recuerden que nuestro tema para hoy es eso, el ser padre espiritual. Amén. Entonces tomamos a Samuel como un ejemplo maravilloso para aprender de él cómo fue este hombre como padre espiritual, no para una persona, no para una familia, sino para una nación. Amén. Y de ahí podemos extraer nosotros lo que Dios nos pide a nosotros también como padres espirituales. Ubiquémonos diciendo nuestro primer punto. Que un padre espiritual es alguien que muestra el camino a sus hijos. Amén, es una responsabilidad hermosa. Y el texto que estamos estudiando nos lleva a eso. Desde el versículo 3, primer libro de Samuel, capítulos 7, versículo 3 hacia adelante. Es el texto que estamos estudiando. Dice la palabra: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si en todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad a los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Características de un padre espiritual: alguien que muestra el camino a sus hijos. Si usted dice, yo me gané a Julano para Cristo, yo me gané a Sutano para Cristo, una de las responsabilidades, una de las características que debemos tener nosotros es que debemos mostrarle el camino a estos bebés espirituales. Samuel lo está haciendo de una forma muy especial y está convidando al pueblo a que dejen la idolatría, a que dejen los dioses ajenos y se consagren a Dios. Y según el versículo 3 y 4 nos está mostrando que lo consiguió. Y podemos decir ahí que Samuel no tiene temor de mostrar en qué está fallando el pueblo. O sea, de una vez va al grano, o sea, no sin titubeo, sin nada, le muestra en qué está fallando el pueblo. Les muestra el camino para la bendición de Dios o para que la bendición de Dios venga sobre ellos. O sea, les dice, esto están haciendo mal, entonces para que la bendición llegue a sus vidas, deben hacer esto. Esto sí es lo que agrada al Señor. Entonces, qué importante es para aplicarlo. Qué importante es que nosotros como padres espirituales tengamos, ¿cómo se llama esto? El carácter. Sí, el carácter. La responsabilidad de decirle a nuestro hijo espiritual, ese estilo de vida que está llevando no es correcto. ¿Sí? El hombre tiene, la persona que nos estamos ganando para Cristo tiene problemas con el alcohol. No, yo no le digo porque qué tal no me vuelva a recibir en su casa. No, yo prefiero no meterme ahí porque él está maltratando a su familia, pegándole a su esposa, maltratando a sus hijos. No, yo prefiero no tocar el tema porque es que de pronto... No, Samuel no lo pensó así. Samuel le mostró en qué estaba fallando el pueblo. Y nosotros como padres espirituales necesitamos tener el carácter, la responsabilidad de mostrarle a la persona en qué está fallando. Pastor, yo considero también que debemos tener un tacto, ¿no? Un Total. Y también orando al Señor, porque el Señor nos hace ver cuál es en qué está fallando nuestro hijo espiritual. Entonces, pero también tener el tacto de cómo decírselo, guiados por el Espíritu Amén. Santo, para que esto cause un efecto positivo y no negativo. Amén. ¿Sí? Es decirle a la persona, ¿usted quiere recibir bendición de parte de Dios? Eso es lo que hizo Samuel. Sí, claro. ¿Ustedes quieren recibir bendición de parte de Dios? Claro. ¿Quién no la quiere? ¿Cierto? Entonces dejen esto. ¿Dejen a quién? A los Baales. Sí, señor. Dejen a Astarot, dioses ajenos. ¿Cierto? Dejen esto, dejen aquello. Hoy quizás tengamos que decirle a la persona, deje la idolatría. Sí, claro. Pero ¿qué tal? No, si estamos guiados por el Espíritu Santo, Amén. el Espíritu Santo nos dará la sabiduría, las capacidades, la gracia de Dios para que la gente lo tome a bien y no lo tome como algo negativo. Y también, pastor, a veces esas características de este hombre como padre espiritual es que el pueblo lo único que necesitaba en aquel entonces era que alguien le dijera lo que estaba haciendo mal, ¿sí? Y Dios usó a Samuel para hacerlo. Hoy Dios te puede usar a ti para decirle a esas personas qué están haciendo mal y qué es lo que no agrada a Dios. Quizás tienen muchas personas a su alrededor, pero nadie ha sido capaz de decirle, hey, amigo, amiga,
eso que estás haciendo no es correcto, no se te ve bien y principalmente no agrada al Señor. Es sorprendente cómo uno comparte con personas y dicen, ay, si yo hubiera sabido esto antes. Claro, si alguien me lo hubiera dicho. Porque nadie me lo había dicho. Ajá. Compartí en familia estos días, los sábados estamos compartiéndole a la familia, y al compartir algunos pasajes de la Biblia y algunas enseñanzas aplicables a nuestra vida hoy, alguien me llama y me dice, pastor, si yo hubiera sabido esto Si alguien me hubiera dicho esto antes, me lo unos hubiera años enseñado. atrás, no hubiera hecho tantos errores, no hubiera cometido tantos errores en mi casa, con mi familia. Sí. Samuel está viviendo esa situación. Samuel, lo decimos en palabras muy castizas, no tiene pelos en la lengua para decirle a lo blanco blanco y a lo negro negro. El padre espiritual debe tener esa característica. Ajá. Debe guiar al pueblo sin pensar simplemente en que el pueblo lo vamos a perder si les enseñamos la verdad. La verdad es que Cristo es la verdad y la verdad viene respaldada por Dios. Amén. Y Sí, cuando así usted y yo es. nos paramos diciéndole, eso está mal, lógico, con el amor todo se puede, ¿cierto? Dígalo, pero dígalo con amor. Amén. Además podemos ver también entre estas otras características, pastor, que el pueblo necesitaba a alguien que lo acercara a Dios. Amén. 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 Nosotros en la tarea espiritual necesitamos acercar a esas personas a Dios Todopoderoso. Esto es una manera. ¿Y cómo es esta manera de acercarlos a Dios? Mostrándole lo que a Él le agrada, lo que al Señor nuestro Dios poderoso le encanta de Amén. su pueblo y de los que le siguen. Si nosotros hiciéramos una encuesta, arrancáramos por nuestra cuadra donde vivimos y preguntarle a la gente, ¿a usted le gusta agradar a Dios? Y la gran mayoría, 99.9, le van a decir, que sí, sí. claro, ¿cierto? Pero la cuestión es que no saben cómo agradar a Dios. Y es ahí donde entra el Padre Espiritual. Es ahí donde entramos cada uno de nosotros para decirle al pueblo cómo agradar a Dios y cómo acercarlos a Dios. El trabajo de Padre Espiritual es muy hermoso cuando lo asumimos con esa responsabilidad que Samuel lo está haciendo. Características: alguien que muestra el camino a sus hijos. Ese es un buen o verdadero Padre Espiritual. Hay una segunda característica que queremos compartir, y es que un Padre Espiritual es alguien que intercede por sus hijos. Oh, qué lindo. Y esto lo aprendimos en el evangelismo, pastor. Amén, amén. Alguien que intercede por sus hijos. El texto que estamos refiriendo, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 5 y versículo 6. De ahí nos vamos a mover de Samuel 7, del 3 al 10. Ajá. 5 y 6 versículos dice así. Dice la palabra: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Precioso es comprender cómo Samuel se puede colocar entre el pueblo y Dios. Esa es la función del intercesor. El intercesor es aquel que se puede colocar como vocero ante Dios por una comunidad, Amén. por una familia, por un país, una nación, como lo hizo Samuel, o por un ser humano. Amén. ¿Sí? Entonces, el verdadero intercesor tiene una característica, que es aquel hombre que puede interceder. Ese Padre Espiritual es aquel hombre que puede interceder por aquella persona que necesita. Entonces, una de las cosas que debemos hacer con mucha responsabilidad es estar presentando la situación de aquellos hijos delante de Dios. Pues ya nos estamos entrando al hogar de ellos, a la vida personal, y entonces vemos que tienen falencia con alcohol, A sus luchas, ¿no, pastor? A sus debilidades, Dios mío. drogas, Sí, claro, problemas en la casa, del hogar. Problemas económicos. Económicos, físicos también, enfermedades. Entonces, todo eso hay que presentarlo delante de la presencia del Señor. Y aún pedirle al Señor: Dios, muéstrame qué otras necesidades hay en ellos, para orar e interceder. Amén. ahí donde trabajamos la parte de tener discernimiento, ¿no? Poder tener discernimiento es porque no es fácil el bebé espiritual, el hijo espiritual, ir a contarle todo a una persona de todas sus luchas. Hay gente que es muy reservada y no suelta nada. Claro. Entonces ahí necesitamos: Señor, muéstrame lo oculto que hay en el corazón de este Claro. hombre. Permítame conocer el corazón de mi hijo espiritual. O también, pastor, por pena no las manifiestan, que yo contar que estoy así de esta manera, quizás en el área espiritual, porque cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón, el enemigo no está contento y viene
a dar su batalla para hacerlo volver a caer. Entonces quizás a veces hay luchas en la noche, de pronto aquella persona no puede dormir, siente opresión, pesadillas, cosas así, y lo oculta, no manifiesta eso. Entonces esas son las áreas en las cuales nosotros debemos decirle al Señor: Señor, muéstrame cuál es la situación de este bebé espiritual, de esta persona que está iniciando y que es mi responsabilidad como padre espiritual. Amén. Entonces estamos ahí. El padre espiritual es aquel que puede interceder por sus hijos y es alguien que se coloca entre el pueblo y Dios. Ahí está el padre espiritual. Pero también este Samuel enseñó al pueblo no solamente a ir a Dios en oración, sino que enseñó al pueblo a ofrendar a Dios. Amén. Perdón, ¿a qué es? A ofrendar a Dios. A ofrendar a Dios. Y a algunos ya se les pasó por la mente: ay, Dios, ¿a dónde va a llegar el pastor? Y más por las redes sociales. Sí. Amados, no podemos y no debemos tener temor de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Amén. No podemos tener temor de enseñar la verdad a aquellos que son nuestros hijos espirituales. Cuando usted y yo no le enseñamos la verdad a nuestros hijos espirituales, corremos el riesgo de malcriarlos, Ajá. de educarlos mal, ¿cierto? Sí, Y señor. mañana cuando tengan que enfrentar esa situación en la vida, no están preparados porque papá espiritual no los preparó enseñó, para eso. exacto. Entonces Samuel es muy responsable con lo que está haciendo y le está enseñando al pueblo a ofrendar a Dios. El versículo que nos lleva a esto dice que le ofrendaron agua Ajá. a Dios. Sí. Y alguno dice: pero es que es agua. Sí, no sabemos qué circunstancia estaba viviendo el pueblo. Sí, qué símbolo tiene el ofrendar agua a Jehová. ¿Cierto? El pueblo, dice el texto, dice, perdóneme, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Eso es una ofrenda a Jehová. Pero no solamente ofrendaron agua, sino que también ofrendaron un ayuno a Dios. Recuerden que hoy, en nuestra actualidad, el ayuno no es un sacrificio. El ayuno es una ofrenda, y quiero aprovechar para bendecir, exaltar y agradecer a todos y cada uno de aquellos que estamos en esa cadena de ayuno a nivel local y aquellos que estamos participando por esos 50 días de ayuno a nivel nacional. Espectacular cuando el pueblo de Dios se reúne, se compromete y hace un compromiso de poder bendecir el país, la nación, el mundo a través de una ofrenda de ayuno. Amén. Samuel condujo al pueblo a esa situación para ofrendar a Dios, es decir, soltarse de lo suyo para dar para el reino, soltarse de lo suyo para ofrendar a Dios. Amén. Vemos también, pastor, que al interceder por sus hijos espirituales, ellos pueden reconocer su pecado. Amén. No solamente es nosotros mostrarle en qué están fallando, qué desagrada a Dios, sino que a través de orar por ellos, a través de presentarlos delante de la presencia del Señor, estas personas solitas pueden reconocer que están fallando y que están haciendo las cosas que no agradan a Dios. Me fascina como lo presenta el texto. Dice: y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Así es. Mira, no se levantó Samuel a meter el dedo en la llaga y decirle: usted, no. No. Ellos terminaron reconociendo. Espectacular. ¿Cómo se consigue esto? Cuando presentamos nuestros hijos espirituales delante de Dios a través de la intercesión. Sí. El intercesor. Entonces, y el pueblo termina reaccionando y reconociendo. Qué bueno es cuando usted y yo tenemos un hijo espiritual y lo estamos adoctrinando y le estamos enseñando la palabra y estamos intercediendo por él, y él se nos acerca, nos hace una llamada, nos comenta diciendo: uy, tengo esta situación, yo le estoy fallando a Dios en esto, ayúdeme a orar porque estoy fallando en aquello, ayúdeme a orar porque estoy fallando en esto y lo otro. Entonces, maravilloso es saber el efecto que tiene en la oración, el efecto que tiene y la responsabilidad que tiene el Padre espiritual de ser un excelente intercesor, porque una parte la hace el Padre espiritual, sí, y la otra, la gran parte, la hace el Espíritu Santo de Dios, redarguyendo el corazón de nuestros hijos espirituales, y ellos terminan aceptando que son pecadores, porque esa es la otra, ¿no? Sí. Muchos dicen: pero yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo pecado, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, y yo, ¿sí? Entonces se quedan ahí. ¿Y cómo le digo yo que es que esto también, esto? Muchas veces no tenemos necesidad nosotros de decirlo. En algunas ocasiones hay que hacerlo. Samuel ya nos lo enseñó, sí, en los primeros 3 versículos. Pero es importante comprender que muchas veces es el mismo Espíritu Santo, eso se llama en el texto, los redarguye. Amén, sí, Señor. Les hace sentir mal, les hace tener asco por el pecado. Entonces, qué bueno que es trabajar en unión con el Santo Espíritu de Dios
para poder hacer un Amén. trabajo excelente de padres espirituales. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros no las conocemos, Así es. pero Él sí conoce el corazón de cada uno Ajá. de los seres humanos. Y Él sí que es experto en eso, pastor. El Espíritu Santo, nuestro Amén, amigo, amén. es experto en esa área. Entonces no dudemos de interceder por nuestros hijos espirituales, colocarlos delante de la presencia del Señor, y que cada día después de adorar al Señor, en tus puntos de interceder estén estas personas. Hágalo con nombre propio, colóquelos allí con nombre propio delante de la presencia del Señor y muéstrelo. Dígale: Señor, en tus manos está, oro por él, ayúdale, bendícele, muéstrale en qué debe cambiar, por qué debe ser mejor, y ayúdele en esta batalla espiritual. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar, iglesia, el efecto que tiene el intercesor, Sí, el buen trabajo del intercesor, porque el Espíritu Santo a nosotros nos va guiando, a usted como intercesor, y le va mostrando en eso de la madrugada, bueno, a la hora que sea, le va mostrando por qué orar, y comenzamos a orar, y al cabo de un tiempo, el mismo hijo espiritual va a decir: mire que estaba pasando por esta situación, y Dios se glorificó e hizo esto, hizo aquello. Y uno dice: ah, de razón, el Señor me puso a orar por esto. Ni Sí, Él me había dicho sí, nada, sí. y yo ya estaba orando por eso. Sí, Entonces, Señor. cuando hablamos del intercesor como tal, debe ser un hombre conectado. El Padre espiritual debe ser un hombre espiritual conectado con el Señor. Amén. Para Sí, poder Señor. bendecir a aquellos que son sus hijos. Y Dios, para extender el reino de los cielos, está muy interesado en usarnos a nosotros. Amén. Vuelvo y lo digo, Él podría enviar una legión de ángeles a hacer el trabajo espiritual, a hacer el trabajo de evangelismo. No, lo escogió usted y me escogió a mí. Eso lo vimos el mes anterior, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo nos escogió Dios para hacer este trabajo? Y en este caso ya nos ubicó, o nos está ubicando como padres espirituales, con una responsabilidad de ser intercesores, con una responsabilidad de poder nosotros llevar a esos hijos espirituales a que tengan un camino direccionado Amén. a través del Espíritu Santo. Una tercera cualidad de un padre espiritual es alguien que da la batalla por sus hijos. Esto es maravilloso. Amén. Es alguien que da la batalla por sus hijos. ¿Por qué? Porque bueno es saber que se los estamos quitando al diablo. Sí, Señor. Y eso debe estar claro en nosotros. Cuando usted es un ganador de almas, cuando usted es un excelente padre espiritual, usted se está enfrentando contra el mismo diablo. Y algunos dicen: yo prefiero no pelear con el diablo, por eso no predico, por eso no gano gano a almas, nadie. por eso Exacto. no me meto en el cuento de extender el reino. Sí, sí. No tengamos la plena seguridad. El ganar almas, el extender el reino, el ser un excelente padre espiritual, es una batalla contra el mismo diablo. Sí, Señor. Y entonces el buen padre espiritual, alguien que da la batalla por sus hijos. Versículo 7 al versículo 10 del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Dice así: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Precioso esos versículos donde nos muestra la batalla que Samuel tiene que ejecutar por sus hijos. Amén. Algunos puntos para dejar bien claro de estos versículos. Lo primero es que debemos ser conscientes como padres espirituales Así es. que el enemigo seguirá atacando a nuestros hijos en todas las áreas. A estos hijos espirituales que los estamos sosteniendo, los estamos alimentando, el enemigo no los quiere soltar. ¿No? Y es ahí donde muchas veces perdemos nosotros como padres espirituales Sí. a nuestros hijos. Porque nosotros a veces creemos y confiamos que es llevarlos a hacer una oración de arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y no más. Y ya, se acabó No, el sí, proceso. oró y lloró, pidiéndole perdón. Oh, gloria al Señor, un buen arrepentimiento. Y creemos que eso es todo. No, tan pronto ellos comienzan a quitarse del lado de Satanás, Satanás coloca todo su arsenal para volver a hacerlos caer, para volver a atraparlos, para volver a atarlos donde los tenía atados. Sí, Entonces, sí. qué importante es
que nosotros podamos reconocer como padres espirituales que estos son bebés espirituales. Y llevémoslo al ambiente físico, a lo natural. Nosotros como padres de David Felipe, de Laura Daniela, tan pronto nacieron, nosotros nos dejamos ahí y mi hijito defienda como pueda. Pues viene la vida nomás, la naturaleza nomás, lo normal de la vida, y ellos se mueren. Claro, Se sin mueren. atención, sin Porque no nada. hay quien los atienda, no hay quien los cuide, no hay quien les dé la mano, no hay quien les dé el tetero, no hay quien los alimente. Así pasa en la vida espiritual, exactamente igual. Por eso nos llama el Señor padres espirituales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el bebé acaba de nacer, Satanás lo está perdiendo, pues Satanás afila toda su arsenal para no dejarlo salir. Ajá. Entonces es ahí donde tiene que salir papá espiritual y ponerse frente al campo de batalla. Debemos ser conscientes que el enemigo seguirá atacando a nuestros hijos espirituales. Y a veces nosotros cometemos el error. No, se volvió a ir para la cantina. Yo lo dejo que lo lleve el diablo entonces. Sí. Juzgamos a la ligera, Juzgamos. ¿no, pastor? ¿La responsabilidad de quién es? ¿Del hijo o del papá? Y aquí también tenemos que ver, mi pastor, que Si nos en llega, esta- perdóneme, si nos llega a tomar bienestar familiar, nos meten en problemas. Porque padres descuidados, irresponsables. irresponsables. Totalmente. Sigamos. Bueno, estamos diciendo que el padre espiritual es alguien que da la batalla por sus hijos, amén. Entonces vemos también en esta área que los hijos se apoyaron espiritualmente en Samuel, Amén. Le dijeron: Samuel, ore por nosotros, por favor. Ahí en el versículo 8 lo está diciendo claramente. Entonces la dijeron palabra. los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Amén. Qué Y bueno. así mismo, pastor, Exactamente. nuestros hijos espirituales lo son. De pronto usted va a decir: es que este hijo espiritual solo me buscas para que yo ore por él. No, no diga eso. Siéntase orgulloso Amén. a orar por él, a dar la batalla. Señor, me uno en oración por mi amigo, mi amiga, por mi hijo espiritual. Amén. Fulano, sutano, el nombre. Y Señor, porque está viviendo esta batalla contra el alcoholismo, contra el adulterio, contra la fornicación, contra la mentira, contra el chisme, contra, bueno, yo no sé qué ataduras, qué cosas tiene esta persona. Pero nuestros hijos espirituales a veces nos llaman: ayúdenme a orar por esto. Y a veces nosotros, pastor, juzgamos a la lea: otra vez orando por eso. Quiere que pero es que no cambia, pero es que no. Hay que dar la batalla. Ellos están apenas empezando como los Bebés. polluelitos de un nido, que apenas estiran sus alitas y quieren salir a volar. Amén. Pero ¿qué hace esa ave? Los impulsa, los ayuda. Así nosotros debemos ser como padres espirituales. Debemos orar por ellos, que ellos sientan un apoyo espiritual en nosotros. Amén. Y ahí a veces perdemos la batalla nosotros como padres espirituales porque nos cansamos, pastor. ¿Con Y qué no facilidad? recordamos, pastor, que en nuestro proceso hubo muchísima gente orando por nosotros. Dios bendiga la red intercesora. Amén. Dios Dios bendiga a los hombres y mujeres de oración de cada congregación. Estos que se ponen como punta de lanza allí para dar la batalla por esos bebés espirituales. Así es, pastor. Así tenemos un apoyo grande dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente es la responsabilidad nuestra como padres espirituales, sino que hay un equipo de oración Amén. que está incluyendo a cada uno de los bebés espirituales recién convertidos. Estamos ahí apoyándolos. Porque recuerde, el enemigo no los va a soltar por la buena. No. Es una batalla espiritual. Entonces, ¿a dónde acuden los bebés espirituales? Pues ¿a dónde acudieron? A Samuel. Samuel, clama por nosotros a Jehová. Tenemos a los filisteos ahí a media cuadra que nos quieren destruir. Entonces clamaron a Samuel, porque la pregunta sería: bueno, ¿y por qué no clamaron ellos a Dios? Porque son bebés, Sí, claro, sí, señor. porque no lo saben hacer. Exactamente pasa hoy. Entonces lo llaman a usted: hermanita, mire, amiga fulana, amiguis, como dice alguien por ahí, amiguis, ¿será que me puede ayudar a orar por esto? Que mire, que es que... A usted que lo escucha Dios. Oh, qué maravilloso. Y eso es una característica aquí De Samuel. en este momento de que el padre espiritual da la batalla por sus hijos, pastor. Vemos que en el versículo 9 Samuel tiene una línea directa con Dios, y es una de las características que Del debemos intercesor. tener nosotros como padres espirituales. Dice: y Samuel tomó un cordero. Bueno, nosotros nos piden hoy y solamente oramos. Bravo, si no, no hay que hacer Simplemente todo el oramos. protocolo. Pero mira de lo que dice hacer- Samuel: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Precioso. Y Jehová le oyó. Podemos decir, este padre espiritual
tenía línea directa con Dios. Amén. Sí, Señor. Tenía línea directa con Dios. Es decir, qué maravilloso es saber que mis hijos espirituales claman no a Dios, sino a mí. Y yo tengo la responsabilidad de ir a cubrirlos, espiritualmente hablando, delante de Dios. Y Samuel, dice el texto, que hizo lo pertinente, hizo un sacrificio, clamó a Dios y Jehová Dios lo oyó. Amén. El padre espiritual, que es un intercesor, tiene línea directa con Dios. No podemos decir a la gente, al nuevo, al bebé, clame, no, pues ahí, ore usted. ¿Dios lo escucha usted también? Sí, no, simplemente tenemos que asumir el rol de padre espiritual para poder clamar a Dios con la certeza, con la seguridad que Dios escucha nuestro clamor. Amén. Que Dios escucha nuestra oración. Padres espirituales, no tengamos temor, no tengamos duda de que el Señor está muy interesado en escuchar su intercesión. Amén. Por sus bebés espirituales. Es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro privilegio de poder clamar a Dios sabiendo que Dios escucha a aquellos hombres que lo hacemos. Amén. Algo más que podemos ver en esta historia de Samuel como padre espiritual es que fuera que tenía línea directa con el Señor, Dios escuchó el clamor del pastor y respondió en una forma natural. Amén. Quizás estaba la expectativa de Samuel, bueno, ¿cómo irá a responder? ¿Cómo irán a ganar la batalla? Y sorprendente lo que hizo el Señor. Subámoslo un poquito más. No solamente le respondió en lo físico, en lo natural, sino en lo sobrenatural. Amén. En lo sobrenatural, ¿sí? Precioso es el Señor. ¿Cómo le responde a este Samuel, padre espiritual, responsable por sus hijos que son débiles, que no saben clamar a Dios? Él lo hace así, asumiendo el papel de padre responsable, y clamó a Dios y dice que Dios le responde inmediatamente. Miremos cómo le respondió. Versículo 10, por favor. Dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó. Amén. Aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dios sigue glorificándose. Usa las maneras más sorprendentes. Como a Él le plazca. Dios Amén. sigue siendo Dios. Amén. Y sobrenatural es Dios. A ese Dios usted y yo le hemos acabado de alabar. A ese Dios le hemos acabado de adorar. Amén. A ese Dios estamos siguiendo. Precioso. A ese Dios le estamos sirviendo. Y maravilloso es saber que ese Dios de Samuel, del pueblo de Israel, está en medio nuestro hoy. Sí, Señor. Que ese Dios sigue vigente en medio nuestro. Creemos con plena seguridad que el Señor está para bendecir a un padre espiritual que clama por un hijo, por una familia, por una nación. Hoy nosotros somos responsables de todos aquellos que nos hemos venido ganando a través de las redes, sí, a través de la llamada telefónica, a través del trabajo previo que veníamos haciendo antes de entrar en este confinamiento, ¿sí? Seguimos siendo padres. No, pastor, yo estaba invitando a la iglesia una familia, no sé qué será de ellos. No, señor. Así como salimos el día pico y cédula a ir a hacer el mercado rapidito, vamos, y ¿cómo va? Regálenme su número telefónico porque lo perdí, y de nuevo en contacto con él. Compartamos el devocional, y vamos a seguir trabajando al trabajo que llevamos. Pero quizás, pastor, hemos sacado la excusa que como estamos protegiéndonos en casa, en confinamiento, entonces pues que cada uno mire a ver cómo sigue espiritualmente, que ellos verán, ya les prediqué, me lavo las manos, dijeron. No, ese no debe ser la excusa. Por el contrario, es cuando más tenemos que estarles llamando. Lo que dijo el pastor ahorita, buscarles cuando podamos salir, enviarles el devocional, decirles escucha esta palabra, esta prédica, orar, llamar. Qué tan lindo es recibir esa llamada, pastor, que le digan a uno por qué quiere que le ayude a orar este día o esta semana. Para nosotros ha sido magnífico las personas que lo han hecho. ¿Cómo será para ellos donde su cobertura espiritual hasta ahora está empezando, hasta ahora están teniendo esa relación con el Señor? Un nuevo estilo de vida, ¿no? Exacto. Conociendo una nueva vida. Ahí en ese conocer la nueva vida, ellos tienen que enfrentarse contra el mismo diablo, y es donde aparece papá espiritual para ayudarles. Samuel lo hizo de una forma maravillosa. Samuel termina su ministerio enfrentándose a simplemente ver que se pudo hacer un trabajo. Y para nosotros hoy este hombre es un padre espiritual y con todos los honores, porque no solamente pastoreó una persona, una familia, sino una nación, una nación. Yo quiero que vayamos concluyendo aquí diciendo lo siguiente: este héroe de la fe terminó
su ministerio con honores, colocándose en la palestra pública para ser juzgado, y el pueblo no tuvo de qué acusarlo. Creo que es uno de los textos más maravillosos que yo encuentro en los libros de Samuel. Sí, y es cuando él tiene la capacidad de pararse frente al pueblo, un gobernante que asistió al pueblo por 40 años, y se para frente al pueblo a decirles: si alguno de ustedes tiene la más mínima queja contra mí, hágamelo saber, porque le está entregando el reino, el gobierno al rey. Y entonces se para frente al rey, se para frente al pueblo y dice: mira la clase de gobierno que hice. Sí, señor. Y se puso frente a la palestra pública. Siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Imagínense que un gobernante de esta época se le diera por preguntarle al pueblo: ¿tiene algo usted contra mí? Lo despellejan vivo, ¿sí? Samuel lo hizo, y mire lo que sucedió. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Busquémoslo ahí rápidamente, unos capítulos más adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 5, dice así: Dijo Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Amén. Se llama autoridad espiritual. Amén. Creo que una de las formas más coherentes para hacer un buen trabajo de padre espiritual es tener la autoridad. Samuel nunca la perdió. Es tener la autoridad delante de nuestros hijos, para poder decirle: ustedes no me pueden acusar de esto, de esto, de esto, ni de esto, ¿sí? Y Samuel lo hizo delante de toda una nación. Y dice: y no tuvieron ellos de qué acusarle. Nada de qué acusar. Amada iglesia, amado pueblo del Señor, somos llamados a no perder la autoridad espiritual. Amén. Delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es el mejor ejemplo, es la mejor forma de atraerlos a Cristo, es la mejor forma de ayudarles a caminar tomados de la mano de nuestro amado Salvador. Sí. ¿Por qué? Porque ellos ven en el Padre espiritual un ejemplo. Sí, ¿Sí? Y no puedo decirle: no, coloque los ojos solamente en Cristo Jesús, como dice la Escritura, coloque los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, pero es que usted y yo somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Sí, sí. Por eso la necesidad de tener autoridad espiritual, como lo hizo este padre espiritual que se llama Samuel, que nos da un excelente ejemplo para nosotros seguirlo. Quiero que oremos en esta mañana al Dios de la gloria, Amén, para que sea Él bendiciéndonos y permitiéndonos comprender esa hermosa responsabilidad que tenemos, ese llamado maravilloso que tenemos de ser padres espirituales. Pero no lo podemos hacer de cualquier manera. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la capacidad, que nos dé la consagración, que nos dé el respaldo para poder hacerlo con excelencia. Vamos a orar y vamos a colocar nuestras vidas delante del Señor, pero también vamos a colocar aquellos bebés espirituales por los cuales Dios nos ha enviado, por los cuales Dios nos ha bendecido. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el trabajo número 1 del reino. Se llama ganar almas. Amén. El trabajo número 1 es sostener a aquellos bebés espirituales y hacerlos crecer en la presencia del Dios del cielo. Oremos al Dios de la gloria. Amado Señor, te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de recibir tu palabra en esta mañana, Dios, y poder colocarnos delante tuyo, Señor amado, quizás en algún momento para suplicarte: perdónanos, Dios, porque a veces no hemos hecho el papel de padres espirituales como se debe hacer. Señor, gracias porque a través de Samuel podemos comprender un excelente trabajo de padre espiritual. Amado Rey de la Gloria, te queremos suplicar por aquel hombre, aquella mujer, aquel joven
el cual le estamos compartiendo de tus hermosos caminos. Aquel hombre que ha nacido de nuevo y que es nuestro hijo espiritual. Aquella familia, Señor, que les estamos predicando el mensaje. Señor, ayúdanos, Señor del cielo, para no descuidarlos. Ayúdanos, Señor del cielo, para estar al pie de ellos, mostrándoles el camino que deben tomar. Ayúdanos para estar al pie de ellos como intercesores. Ellos buscarán de nosotros, Señor amado, para que les apoyemos en oración. Ayúdanos a hacerlo, Señor, de la forma correcta. Ayúdanos a hacerlo, Señor, de la mejor manera, Señor amado, porque ellos necesitan de un Padre espiritual responsable. Amado Rey de la Gloria, nos es necesario comprender que esta familia, Señor, que ha nacido de nuevo, esta familia, este amigo, este vecino, necesita, Señor, andar contigo. Por lo tanto, te suplicamos, regálanos la sabiduría, regálanos la capacidad para estar con ellos, acompañándolos en este proceso que es totalmente nuevo para ellos. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tu gracia, tu sabiduría, tu bendición, tu provisión esté con nosotros, Señor, para poder transmitirle la bendición a estos hijos espirituales. Señor, desde ya oramos a ti para que nos regales discernimiento, para que nos regales esa línea directa contigo, Señor, para clamar por aquellos bebés espirituales que seguirán siendo atacados por el enemigo, pero que disfrutan ellos de tener unos padres espirituales que les llevamos de la mano, que les acompañamos en oración, que les acompañamos, Señor, en la búsqueda de tu rostro. Gracias, mi buen Cristo, por escuchar nuestra oración. Gracias, mi buen Señor, por bendecir cada familia. Señor, bendecimos nuestros hijos espirituales, pero también clamamos a ti en esta hora, Señor, para que bendigan nuestro entorno familiar. Bendice nuestros hijos, bendice nuestra esposa, nuestro esposo, bendice la familia como tal, Padre, y permítanos disfrutar cada día más y más de tu benevolencia y de tu comunión en medio nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por asistirnos, por bendecirnos y hablarnos en esta mañana. Esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y concluimos diciéndoles esta semana a llamar a nuestros hijos espirituales. Amén. Esta semana a orar por ellos. Esta semana a alimentarlos espiritualmente con el devocional, con los tiempos que tenemos a través de las redes sociales. Amén. Anuncios importantes para estos días. El primero: hoy domingo a las 2 de la tarde queremos invitarles a un super evento que comúnmente lo hacíamos en las calles, pastor, con Castillo del Rey, en Concordia, en El Retorno, aquí en nuestro municipio y en diferentes lugares, que el evento lo denominamos Jesús te ama. Pues este año no vamos a parar, pastor, y vamos a unirnos con el departamento del Meta para hacer este gran evento a través de Facebook Live. Hoy a las 2 de la tarde, cordialmente todos invitados a las 2 de la tarde. Más o menos son 40 minutos donde tendremos la participación, pastor, de Castillo del Rey, San José de Guaviare. Es un honor, ¿no? Es un privilegio. Honor. Amén. Y también la participación de todos esos niños que grabaron sus videos y dijeron Jesús te ama. Allí estarán en esta transmisión. Entonces los estamos invitando a todos por Facebook Live a las 2 de la tarde, allí conectaditos en este gran evento Jesús te ama. Amén. Que nos estarán observando a nivel nacional, ¿no? Amén, sí, señor, a nivel nacional. Hace 8 días pudimos observar la sección Valle y este domingo nos corresponde a nosotros como sección Meta y Guaviare presentar el mensaje de Jesucristo a través de este gran evento Jesús te ama. Ese es el anuncio para el día de hoy. Amén. Esta semana a través del devocional, el día viernes tendremos un encuentro con todas las mujeres a través del devocional. A las 6 de la tarde el viernes habrá una palabra muy especial para todas las mujeres, así que conectados. Eso no quiere decir que los hombres no puedan estar en el devocional, no. Vamos a estar todos en el devocional, pero la palabra va a ir dirigida a todas las mujeres. Entonces este viernes conectados todos allí. Pero para el sábado, pastor, hagamos énfasis en esto. El viernes, ¿a qué horas es la actividad para las mujeres? A las 6 de la tarde. Es decir, junto con el devocional. Amén. Sí, sí. Ese devocional está totalmente organizado, direccionado para una palabra directa para las mujeres. Para las mujeres, sí, señor. Va direccionado a la mujer. Este viernes a través de nuestro devocional por Facebook Live. Amén. Pero el sábado, en el grupo familiar, en el grupo de vida, vamos a hacer una ceremonia muy especial. Amén. Muy maravillosa, y es compartir la cena del Señor. Entonces, estamos invitándole para que ustedes ahí en casa no lo vayan a olvidar.
preparen el juguito, amén, compren un pan y vamos a organizar la copa y el pan para la dirección de la cena del Señor. Se ministrará el sábado en los grupos de vida o grupos de familia la cena del Señor. Entonces la idea es que a las 7 en punto estemos ahí todos con nuestros elementos para compartir la cena del Señor. ¿Qué indicaciones tenemos para ello? Recordarles que sin importar la distancia, la cena, hay un sacerdote en la casa, ¿sí? Hay un líder espiritual, ¿sí? Si está solo, amén. Si está acompañado por su familia, es simplemente saber que el Espíritu Santo tiene el control. Amén. Porque a veces es algo muy sagrado, es algo muy solemne, sí, para hacerlo aquí en mi casa. No, Señor, es que en su casa está el Espíritu Santo. Amén. Es que en su vida habita el Espíritu Santo. Amén. Y es que la solemnidad está ahí porque Dios está ahí. Amén. Y está en todas partes. Entonces nosotros vamos a tomar la cena aquí en nuestra casa. Amén, sí, ¿Sí? Señor. Usted va a tomar la cena, usted que está haciendo, que es bautizado conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está en comunión y en paz con Dios y con su prójimo. Entonces usted tiene la autoridad para tomar la cena espiritual, y tenemos toda esta semana para preparar ese ambiente espiritual. Bien. Para pedirle perdón a Dios por nuestros errores, para pedirle perdón a nuestra familia que nos hemos equivocado, y organizamos la atmósfera espiritual, el ambiente espiritual. Pero ya la pastora lo dijo: organizar los elementos, el pan y la copa, ¿cierto? Copa, el juguito entonces, de mora, de pastor, que yo tengo una copita como la que hay en la iglesia. No, en un pocillo. Un pocillo, amén. No nos compliquemos. Lógicamente, que sí le vamos a dar en la solemnidad, amén, necesaria. Pastor, voy a ir a comprar unas copas. Amén, hágalo. Si puede hacerlo. Si lo puede hacer, amén. Que va a mandar a hacer unas galletas especiales para la noche. Amén. O sea, le podemos dar toda, mi mamá lo diría, la pompa que damos. Sí, claro. ¿Sí? Pero también lo podemos hacer de la forma más humilde y más sencilla, sí, que lo podamos hacer. Pero sí es que tenga ese significado espiritual que no se puede perder. Y entonces vamos a disfrutar de la cena de una manera maravillosa, bien organizada, bien hermosa. Y ¿por qué no desde una vez tomar la tarea, la fotico? Amén. Compartiendo la cena del Señor. Compartiendo la cena del Señor, la familia, asamblea de Dios, vida en abundancia. Amén. Amén. Entonces, cuando todo esto se da, todo esto nos nutre, todo esto nos alienta, todo esto nos fortalece, nos une. Sí, así es de que, iglesia, estamos viviendo una vida espiritual, un modelo de iglesia totalmente diferente. A esto nos llevó el Espíritu Santo, a esto nos llevó el Señor. Amén. Pues en este nivel tenemos que caminar. Amén. Y en este nivel, la iglesia, lo dijeron ayer en la vigilia, lo dijeron: no podemos parar. El mundo paró, la iglesia no para. La iglesia no para. Sí, Señor, así es. Nos enseñaron en la vigilia que tuvimos esta semana. Sí. La iglesia no para. Amén, sí, Señor. Entonces, esas son las indicaciones, y pues qué hermoso poder estar con ustedes conectados en este precioso tiempo, y esperamos que durante esta semana podamos seguir conectados. Agradecemos inmensamente como familia pastoral a todos aquellos que contribuyeron, amén, para esta gestión comunitaria que fue organizar los mercados. Amén. El próximo fin de semana estaremos contándoles cuántos mercados se recolectaron. Posiblemente publicaremos algunas de las fotos que estamos entregando esta ayuda humanitaria, y sé que el Señor recompensará en gran manera la ayuda que cada uno pudo aportar. Muchísimas gracias, y qué emocionante estar con ustedes. Dios los bendiga. Que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera, y que tengamos una semana de éxito y de bendición.